Listo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos hoy sábado. Hoy es 25 de enero de 2025. Bienvenidos a esta misa de producto. Voy a contarles un poco por qué estamos aquí reunidos, qué son las misas de producto. Es un espacio de interfaz de producto. Interfaz de producto es una academia y comunidad para profesionales o personas, mejor dicho, que quieren formarse y crecer en UX y producto. Y nos reunimos cada sábado a compartir esos espacios de divulgación de conocimiento, donde un profesional de la industria viene y nos cuenta un poco de su historia, nos abre las puertas a su vida profesional y en este momento nos va a estar acompañando Luciano y nos va a contar un poco de quién es él, a qué se dedica, qué es eso de UX Research, cómo es eso de equipos de muchos tamaños. Así que bueno, él ya entrará en detalle. Entonces, aquí tenemos el calendario para que se vaya programando para las siguientes misas de producto. La próxima misa es el siguiente sábado. Recuerden que sucede a las 10 de la mañana, hora Colombia. Vamos a estar hablando de Research Ops con Sebastián Botassi. Luego el sábado 8 de febrero ya estoy terminando de concretar el invitado, así que por ahora el tema no está concretado. Luego tenemos el sábado 15 de febrero con Irma Romero, que nos acompañará desde España. Vamos a hablar de tokens en Figma. Y el sábado 22 de febrero vamos a estar con Minerva hablando de Behavioral Design. Desde ahí ya puede más o menos para que se agende, se bloquee de una, diga los sábados tengo que desayunar con Manuel y con el invitado, así que prográmese. Bueno, desayunar en Colombia, porque ustedes en Argentina creo que ya es mediodía, así que seguramente ya están por almorzar, según culturalmente a qué horas almuercen. Oh, importante. Bueno, entonces la invitación es, ya saben, los invito a que se hagan miembros de la comunidad. Si quieren participar de esos espacios, se pueden sumar a la comunidad y acceder a todo el contenido. O si quieren estudiar, pueden sumarse a la academia. Ahí tienen las dos opciones. ¿Qué vas a encontrar? Pues digamos que en la academia y en la comunidad hay business designer, service, UX researchers, UX designer, UX writer, UI, UX UI, product owner. Hay toda la variedad. Todo lo que compone una célula de producto, de hecho, hacen parte de interfaz de producto. Y hay personas de todos los niveles de carrera, así que todos son bienvenidos. Trainee, junior, semi-senior, senior, lead, manager, directores y hasta CEOs nos acompañan en algunas ocasiones. Entonces, ya pueden empezar, de hecho, a formarse, pueden acceder a diferentes cursos que ya están disponibles, el anti-bootcamp de producto, cursos de research, cursos de UX, cursos de estrategia de producto, que de hecho es la especialidad que nos caracteriza, todo lo que te lleva a cargos de liderazgo. Y bueno, ahora sí, los disclaimers para darle la batuta al invitado. Antes de empezar, quiero que por favor se pongan un post-it en la frente y recuerden estos 5 elementos. Primero que nada, no crean nada, absolutamente nada de lo que van a escuchar de la boca de Luciano. Segundo, cuestione todo lo que él diga, cuestiónelo todo. Y tercero, tome lo que le agregue valor y deseche lo que no. Cuarto, es probable que en algún momento usted no esté de acuerdo con lo que Luciano diga. Si eso sucede, quiere decir que vamos por muy buen camino. Y quinto, nos estamos reuniendo aquí cada sábado para agitar y desafiar el conocimiento. Así que si usted sabe algo del tema, por favor no se quede callado y enriquezca con sus aportes. Sumemos a la conversación, levanten la mano, abre micrófono, abre cámara o si quiere simplemente por los mensajes, por el chat, aporte valor también desde su experiencia. Listo, no siendo más, ahora sí, señor Luciano, el escenario de usted, suyo, dejo de compartir. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Veo que ahí nos están saludando desde Argentina, desde El Salvador, Colombia, México, así que un gusto estar con ustedes esta mañana hoy. Voy a primero sacarme de encima la cuestión logística y vamos a compartir. Y ustedes me van a estar diciendo si se está viendo bien ahí, Manuel. Vamos a ver. Sí, ya se ve. Perfecto. Bien, entonces. Bueno, mi nombre primero, antes que nada, es Luciano Araveglia. Yo soy Head of UX Practice de la consultora Proaction. Bien. Y nosotros trabajamos desde la consultoría y cuando hablamos esto con Manuel de que cuál era el approach que le podríamos dar, dijimos, ok, acá puede haber, obviamente, profesionales de producto, de un montón de especialidades distintas, pero research es lo que a mí, primero, más me involucra desde mi labor profesional y segundo, también es lo que a mí más me interesa, bien, y es lo que más me apasiona dentro de estas grandes disciplinas de producto y de UX.
Así que dijimos, bueno, voy a hablar de research. Y se da la casualidad que semana que viene, como ya adelantaba Manuel, va a estar acompañándolos en este mismo espacio Sebastián, que es un profesional increíble, y va a estar hablando de Research Ops. Y entonces por ahí la charla de hoy les va a servir un poquito como, él va a dar una visión probablemente de su rol, que es un rol de mucha experiencia, directamente trabajando en proyectos con los equipos. Yo desde mi rol de consultoría tengo más una visión abarcativa de un montón de equipos de diferentes características. Bien, trabajamos con empresas donde el UX Research ya es un área en sí misma y tiene su propio presupuesto y tiene sus propios objetivos y tiene sus propios KPIs y está mucho más armado, hasta empresas donde tal vez el research recién está comenzando con roles más ad hoc o roles puntuales en equipos que están separados, bien, y en ese sentido está más distribuido a lo largo de la organización. Entonces, lo que les quería traer hoy justamente para tener esta amplitud de gama que realmente en el mundo del UX se da, de equipos chicos, equipos medianos, equipos grandes, equipos con diferentes niveles de madurez en lo que es research, bueno, les quería traer un poco este contenido que me parece interesante desde mi experiencia, que como decía Manuel, lo bueno es que ustedes la desafíen pero desde mi experiencia al menos, traerles algunas recomendaciones, algunas cuestiones que ustedes pueden implementar, sea cual sea el tamaño de su equipo, sea cual sea la estructura de ese equipo, ¿bien? A partir de la experiencia que nosotros hemos tenido con estos equipos diferentes, de diferentes estructuras y diferentes tamaños, y que las puedan llevar a la práctica. Bien, esto va a ser bien, voy a tener que hacer alguna introducción un poco conceptual, pero una vez que saquemos eso del camino, la idea es que de acá se lleven recursos puntuales, que como decía Manuel, descarten lo que no aplica para su caso, lo que no les va a llegar a servir, e incorporen y les pueda servir para la implementación algunas herramientas que les voy a ir mostrando. Voy a dejar un espacio al final particularmente para preguntas, si es que llegamos bien, pero como decía Manuel, vayan comentando en el chat si hay cuestiones y después las retomamos, o incluso interrúmpanme y acá no hay ningún problema, la idea es tener un poco una conversación. La charla se llama Optimizando el UX Research para equipos de diferentes tamaños, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ok, ¿queremos optimizar el UX Research para qué? Y acá hay un approach, que es el approach que probablemente le va a estar comentando Sebastián la semana que viene, que es el approach de Research Ops. Bien, que Research Ops apunta directamente como disciplina a poder optimizar todos los componentes que van dentro del research, los componentes de personas, los componentes de procesos y de técnica, los componentes de tarea, los componentes de organización del equipo, etcétera, para poder hacer que el research dentro de la organización, el UX Research, aporte más valor y más impacto. Bien, en los productos que ustedes desarrollan, en los servicios digitales que ustedes tienen a cargo. Entonces ese es el rol del research y el rol de Research Ops dentro de eso es optimizar ese valor agregado. Pero lo que está pasando acá es que, y esto es data específica de Latinoamérica, que la mayoría de ustedes estamos dentro de lo que nosotros consideramos Latinoamérica, solo el 12% de empresas que hacen UX Research en Latinoamérica tienen un área dedicada. Este dato sale de una encuesta que nosotros de Proaction hacemos anualmente, bien, que es la encuesta de UX Research Latam, donde participan profesionales de diferentes países y dentro de la encuesta hay preguntas que tienen que ver con las organizaciones de las áreas. Y en la del 2024 nos dimos cuenta y tuvimos como resultado que de todas las empresas que hacen UX Research, en cualquier calidad de UX Research, desde equipos chicos a equipos grandes, solo el 12% de esas empresas tiene un área dedicada. Es decir, solo el 12% está en un estado de madurez donde uno va a decir, ah, ok, tiene sentido hacer Research Ops, que parece algo súper grande, y cuando uno lo empieza a abarcar dice, tiene un montón de aristas y tiene un montón de complejidades, que también lo hacen extremadamente interesante. Pero puede parecer, esta es la palabra que yo uso, puede parecer un overkill. Puede ser que estamos haciendo demasiado, puede ser que tenemos, pensar que tenemos que hacer demasiado. Bien. Y la realidad es que como solo el 12% de estas empresas tienen un área específica que se llama área de UX Research, el resto tiene el research en otras áreas. Bien, tiene el research en producto, tiene el research dentro de IT, tiene el research en un área de UX Design. Bien. Y esos researchers que están dentro de esas áreas, o esas personas que hacen research, incluso tal vez no researchers directamente, sino personas que como parte de su rol hacen research, pero también hacen otras cosas, bien, está lleno de equipos con diseñadores que cuando se necesita hacen research también. ¿Cómo pueden implementar cosas de lo que nosotros llamaríamos, entre comillas, research ops?
pero sin tener que hacer toda una iniciativa de Research Ops que requeriría un área que avale esa iniciativa, requeriría presupuesto específico y demás. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese impacto de optimización sin necesariamente hacer un proceso de Research Ops en sí? Esto no significa que no vamos a optimizar. Bien, para mí optimizar es clave y si están haciendo research probablemente necesiten optimización de ese research para poder hacer más y mejor research con mejores resultados. Pero implica dar un paso para atrás. Esto es lo que llamo back to basics. Bien, implica dar un paso para atrás y observar, ok, ¿cuál es el esquema normal de Research Ops? Este es el esquema normal de Research Ops, el esquema típico, bien, de las 6 puntas de lanza. Entonces, una iniciativa completa de Research Ops al menos ataca estos 6 puntos. Bien, ataca puntos de governance, que tiene que ver con consentimiento de los usuarios, con temas de privacidad, con temas de almacenamiento de la información, bien, temas de repositorios entran acá, muy importantes en research. Abarca temas de reclutamiento, bien, cómo conseguimos esos usuarios para ejecutar los testeos, para hacer el research sobre esos usuarios. Abarca temas de análisis, cómo procesamos esa información que obtenemos de los usuarios. Abarca temas de herramientas, generalmente para procesar vamos a necesitar alguna tecnología. Abarca temas de competencia, es decir, cómo formamos a los equipos en research, cómo hacemos una formación constante, cómo habilitamos esas conversaciones. Y abarca temas de advocacy, bien, que es cómo difundimos el research dentro de la organización, cómo lo podemos decir de otra forma, cómo socializamos el valor del research, cómo hacemos que otras áreas, IT, producto, diseño, tomen esos insights, tomen esos descubrimientos y eso derive en un mejor producto. Bien. Entonces, todo esto es parte de un programa de Research Ops. El problema que tenemos es que no necesariamente tenemos que enfocarnos en todo esto y no necesariamente tenemos que enfocarnos en todo esto en igual medida. Entonces, yo les quiero traer 3 momentos de equipos de UX Research. Yo cuando esto lo armaba digo, ok, voy a pensar en 3 empresas con las que nosotros hemos trabajado que estaban en cada una de estas etapas. Bien, y ese tipo de empresas, ¿qué es lo que suelen necesitar en nuestra experiencia? Entonces tenemos 3 momentos muy, muy diferentes. Lo que ven a la izquierda es una empresa donde solo hay PWDRs, que es People Who Do Research. Solo hay personas que hacen research en los equipos, pero que no tienen título de researcher. Bien, no hay ningún UX researcher per se, sino que hay personas que, por ejemplo, está en un equipo de una startup, que nosotros hemos trabajado mucho con ese tipo de organizaciones, y dicen, ok, tenemos un equipo de diseñadores y algunos de esos diseñadores hacen research cuando se necesita para el producto, pero no tenemos a alguien con un título de UX researcher o que solamente se dedique 100% a hacer research. Obviamente, si vamos a una de esas organizaciones y planteamos, hagamos un programa de Research Ops, nos van a mirar con cara de, pará, pará. O sea, primero deberíamos tener researcher para hacer un programa de Research Ops. Bueno, tienes razón, pero podemos optimizar el research, porque hay alguien haciendo research. Mientras en su organización haya alguien haciendo research, podemos hacer algún tipo de optimización de ese research. Incluso si es una persona que ni siquiera hace research solamente al 100%. Y en ese tipo de casos nos vamos a enfocar en 2 de las 6 puntas de lanza, en la de reclutamiento y en la de análisis. Ahora vamos a ver por qué. Después tenemos empresas donde ya hay un nivel de madurez distinto y hay un equipo de research especializado. Es decir, hay personas que se dedican a hacer research. Tienen un equipo donde hay alguien que se llama UX Researcher, una o más personas, en este caso generalmente equipos de más de 5 researchers o 5 researchers, 4 o 5 researchers. Bien. Para ese tipo de empresas, generalmente son ya no startups, son empresas medianas o empresas de alcance nacional o incluso regional, pero que tienen equipos que recién están arrancando o que están formados hace 2, 3 años como mucho y no tienen todavía equipos tan grandes de research en sí. El foco lo tenemos que poner en las herramientas y en el advocacy. Y finalmente ya tendríamos un programa complementando las otras 2 puntas de lanza que nos faltábamos de Research Ops real, generalmente organizaciones que tienen 10 perfiles de researchers o dentro de las diferentes áreas hay más de 10 personas haciendo research específico. ¿Bien? Y ahí ya entramos en problemas de governance y de competency que son problemas que vamos a poder abordar. Entonces les voy a dar estrategias para cada uno de estos 3 escenarios y herramientas para cada uno de estos 3 escenarios. Y ustedes verán y harán un self-assessment de decir, ok, yo estoy acá o estoy acá, qué tengo que priorizar y qué de estas estrategias que me comentó Luciano podemos implementar y que me parece que no tiene mucho sentido. Todo esto obviamente parte de nuestra experiencia, que no es una experiencia universal, es una experiencia específica en empresas reales, entonces eso es muy variable. Y después me va a gustar escuchar de ustedes las experiencias que ustedes tienen y si alguno implementó y cómo lo implementó. Pero vamos a arrancar entonces por el primer caso, ¿ok? Solamente
las empresas en este primer esquema de personas que hacen research, pero lo hacen de forma particular, si es que es necesario en algún proyecto, tienen otros roles, pero también hacen research si se necesita, etcétera. Es decir, no hay un área de research en sí. Que como veíamos al principio, acá entran un montón de organizaciones, de hecho la mayoría. Bien. Entonces, ¿por qué digo que acá hay que enfocarse en, si volvemos para atrás, en reclutamiento y análisis? Bueno, básicamente porque esos son los dos ítems que en esta etapa más impiden que se haga research. Cuando yo hablo con las personas que tienen las responsables de hacer research dentro de este tipo de organizaciones, los primeros te dicen, no, Luciano, pero mira, nosotros queremos hacer más research, pero no podemos. Y le preguntás por qué no podés, y siempre te dicen lo mismo. No, la verdad que el reclutamiento nos tarda un montón, no es súper costoso, y la verdad que para cuando ya terminamos de reclutar, ya medio que el research no se necesita, el equipo de producto, más es una startup, está trabajando en Agile y no lo podemos encajar porque no llegamos a tiempo con el reclutamiento. Y si lo encajamos y lo llevamos a hacer a tiempo, después tenemos que armar un informe y el análisis de eso tarda y la verdad que los insights de eso no logran alimentar al equipo en tiempo y forma. Entonces, estas son las dos cosas que más nos dicen, nosotros más escuchamos en este tipo de organizaciones. Entonces, acá nos vamos a enfocar en optimizar el proceso de reclutamiento y optimizar el proceso justamente de procesamiento o el proceso de análisis de esa información, de esos resultados que obtuvimos a partir de el research. ¿Qué podemos hacer desde la punta de reclutamiento? Bueno, primero hay que tomar alguna serie de definiciones. Si no vamos a tomar estas definiciones, muy difícilmente vamos a poder optimizar. La primera es cómo vamos a reclutar, si el reclutamiento va a ser propio o externo, es decir, si vamos a necesitar una consultora o algún externo que haga el reclutamiento o no. Esto en contra de mi propio beneficio, porque nosotros obviamente hacemos consultoría en reclutamiento, no recomiendo absolutamente para ninguna empresa que está en organización que esté en esta situación y en este momento que hagan reclutamiento externo. Bien, porque el reclutamiento externo parece esto cómico, pero generalmente lleva más tiempo, bien, salvo que tenga cierta escala. El reclutamiento externo solo tiene sentido en proyectos de escala donde va a reducir el tiempo. Bien. Entonces acá generalmente conviene, y aparte por un tema de costos, conviene manejarse con reclutamiento propio. Bien. Por eso lo puse ahí en negrita. Otra definición que tienen que hacer, y esto lo tienen que tener ya definido desde el principio, son las escalas de incentivos. Bien. Y no solo las escalas de incentivos, sino cómo van a tener un sistema para que esos incentivos los podamos llevar al participante de forma simple, fácil y eficiente. Bien. Entonces, escalas de incentivo y formato de distribución de incentivo. Eso tiene que estar definido. Tercero, tienen que tener screeners estandarizados. Una cuestión básica del reclutamiento es que tenemos que reclutar las personas que queremos reclutar. Bien. Y eso si cada uno de las personas que tienen que salir a hacer research tienen que ponerse a armar un screener, no va a llegar a tiempo para reclutar. Tienen que tener un screener ya prehecho. Tenemos que tener un estándar de screener. Bien. Screener, para los que no lo sepan, entiendo que la mayoría lo sabrán, es el documento que nos permite filtrar de todo el mundo de personas cuáles son las que efectivamente vamos a utilizar para cumplir los criterios para participar de nuestro research, de nuestra investigación. Bien, criterios actitudinales, criterios comportamentales, criterios socioeconómicos, etc. Y por último, definir los canales y los mensajes de comunicación. Bien, entonces vamos a tener que tener muy claro cómo este research se va a circular internamente, porque dudo que a esta altura de organización tengamos un repositorio, al menos un repositorio que sea algo más que un Google Drive o una herramienta de Teams de repositorio, etcétera, que son repositorios pensados para guardar archivos de cualquier tipo, no para socializar esos archivos. Bien, pero tenemos que tener definidos esos canales. ¿Y cómo va a ser la comunicación con los participantes? Muy importante. ¿Cómo va a ser la comunicación con los participantes? ¿Quién lo comunica? Y tener estandarizados esos mensajes. Bien, hay un primer momento donde se lo contacta, un segundo momento donde se hace un follow-up, un tercer momento donde verificamos que efectivamente va a participar de la instancia de research, sea es un focus group, una entrevista uno a uno, un usability testing moderado, no moderado, o lo que sea que vayamos a ejecutar como técnica y metodología de research. Bien. Todas esas comunicaciones tienen que estar predefinidas y, si es posible, automatizadas. ¿Cómo hacemos reclutamiento y cuál es mi recomendación para que ustedes hagan reclutamiento en una organización que está en este punto de todavía no tiene estructura y por tanto no va a tener estructura de reclutamiento tampoco, porque no hay alguien encargado de hacer reclutamiento de forma particular, bien, en esa organización? Hay una persona que le dicen, hay que queremos investigar sobre esta feature, si tiene sentido o no, o el feedback de los usuarios de una feature específica que estamos agregando dentro del ciclo del producto. Y esa persona recibe esa necesidad
pero no hace reclutamiento constante, entonces no tiene una forma de salir a reclutar rápido. Bueno, mi recomendación es que apliquen un programa de reclutamiento del Wison. La forma más fácil de hacer esto, si ustedes trabajan con productos digitales, es con Intercept Surveys. Bien, entonces colocan, básicamente esto tiene tres pasos: interceptar al usuario cuando está navegando en la aplicación, bien, aplicación, sitio web, cualquier producto digital. Bien, a través de básicamente un mensaje pop-up, esto lo pueden ejecutar ya sea de forma ad hoc o con una herramienta como puede ser HubSpot, etcétera, HubSpot, perdón, Hotjar, etcétera. Y después, un segundo momento de selección, es decir, esa persona que se reclutó se le manda un screener, ese screener que, como dije en el paso anterior, ya estaba definido, lo automatizamos, entonces la persona recibe automáticamente el screener y en base a ese screener ya tenemos filtradas a las personas y, y vamos armando una base de datos de forma constante. Bien, si esto es sincrónico, lo tenemos que mandar, es decir, sincrónico quiere decir si el facilitador del research tiene que estar al mismo tiempo en el mismo lugar puede ser digital obviamente, pero en el mismo espacio con el participante, o si es asincrónico, ahí vamos a necesitar usar algún tipo de herramienta de testeo asincrónico, user testing, Maze, la que sea que tengan contratada si es que necesitan eso. Pero esto nos permite ir armando una base constante de datos de usuarios de nuestro sistema, que cuando la necesitamos sabemos que cumplen con los criterios porque ya han pasado por el screener. Bien. Entonces es muy importante tenerlo siempre always on, porque nos va a permitir que si tenemos que salir a buscar usuarios, participantes para nuestros testeos, no tenemos que hacerlo ad hoc y, recibo la necesidad, hay que testear, me doy vuelta, voy a buscar participantes. No, recibo la necesidad, voy a la base que creé a través de los Intercept Service, ya tengo gente que que aceptó participar de un testeo, por lo cual ya la tengo prefiltrada y tengo los resultados del screener, por lo cual puedo ver qué personas me sirven o no para mi esfuerzo de investigación que voy a hacer ahora. Bien, te ahorras un montón de tiempo en este tipo de estructuras donde necesitan reclutamientos más simples. De esa forma, no son reclutamientos ideales, bien, lejos de ser reclutamientos ideales, pero son reclutamientos más simples y más rápidos, que es lo más importante acá. Entonces dije, esto tenía dos patas. La pata de reclutamiento, que ya vimos un poco cómo la podemos optimizar. Hay que definir una serie de cosas que ya les comenté y luego hay que ejecutar reclutamiento del WASON para que esto no sea un problema cuando necesitamos tener esos usuarios. Y después está la parte de análisis de resultados. Bueno, muy lindo todo, Luciano, pero agarré, hice el reclutamiento, pude ejecutar el testeo en formato que sea, tengo los resultados, pero ahora tengo que procesar. Y procesar resultados, la verdad, me tengo que mandar un informe, tengo que... Bueno, no. Hay tres cosas importantes de procesar resultados. El procesamiento en sí, es decir, el procesamiento estadístico, si es que están en un quanti, el procesamiento de insights si están en un quali. La priorización de acciones, es decir, cómo vamos a hacer para que estos descubrimientos o estos findings se transformen en acciones específicas del equipo de producto, del equipo de IT, etc. Y por último, el armado de informes y reportes, ¿no? Obviamente, falso. Si ustedes están trabajando en este formato de organización, es decir, están en una startup o están en una organización donde el research está todavía, como decimos nosotros, muy en pañales y no tiene responsables específicos y están haciendo informes, tan perdidos. Bien, no hay que hacer un informe. Lo que hay que hacer es un esquema, bien, de socialización de esos resultados de forma simplificada. Un informe implica procesar un montón de información, implica dar una estética, implica generar gráficos, muchas veces es un informe quanti, implica generar snippets de insights, es un montón de trabajo, bien, que si están en este tipo de organización y no hay alguien con un rol específico para hacer esto, no vale la pena. Entonces, ¿a qué van a ir? Van a ir un reporting más parecido a esto. Esto es de la Ecom Squad, una squad de e-commerce dentro ¿cómo se llama? De una organización. Bien, y ellos lo que hacen es mandar, cuando hacen testeos, mandan más una letterboard y un newsletter, como le quieran llamar, por emailing a todos los equipos sociales. Entonces tienen la lista de mailing de los equipos, donde ahí está el equipo de IT, están los equipos de producto, bien, están los equipos de diseño, etcétera. Entonces a todos esos ya saben que les va a llegar. Es una forma fácil de socializarlo si no lo tenés un repositorio, te armás una lista. Bien. Y se envía algo muy, muy, muy simple. Acá lo llaman Five Bullet Friday, es básicamente un punteo. Ellos hacen quanti-qual, entonces mandan unas métricas cuantitativas bien simples, acá no hay graficación de nada. ¿Bien? Y después feedback directo del usuario, que ni siquiera está procesado, son literalmente quotes, son literalmente citas de los usuarios, divididas en cosas positivas, cosas negativas o cosas de oportunidades de mejora que los usuarios detectaron.
No tiene ninguna pretensión de procesamiento. Bien, esto lo puedes armar literalmente si ya tenés un template hecho de esto en 10-15 minutos. Pum, listo. No hay que hacer un report de 20-30 slides para presentar. Implica presentarlo, pues esto no se presenta. Bien, se socializa solamente. Esto permite básicamente que podamos difundir a tiempo, en tiempo y forma, que suele ser lo que más impide en este tamaño de equipos, los insights y los descubrimientos que queremos que lleguen a los equipos de producto. Y obviamente hay que priorizar. Y acá una recomendación es que hagan una matriz de impacto-factibilidad. Bien, muchas veces yo veo con estos equipos que no tienen armado una matriz de impacto-factibilidad de los findings, es decir, descubren que, no sé, tal botón los usuarios no lo utilizan. El menú, hay una parte de la arquitectura de información de los usuarios no van por esa parte, sino que van por esta otra. Los usuarios no se dan cuenta que en un momento tienen que hacer scroll y abandonan la página. Bien, tiene un montón de insights, un montón de findings, pero no los priorizan. Bien, van como van los findings. Esto básicamente le quita valor a los findings en sí. Entonces, para priorizarlos, un esquema rápido, tienen que hacer un esquema de calificación, que es una matriz de impacto factibilidad bien simple, para poder descubrir cuáles son de todos esos findings los que irían en el cuadrante verde, que es el cuadrante de acción, que es el cuadrante de findings de alta factibilidad, es decir, son cosas que son fáciles o plausibles de ser aplicadas, y de alto impacto, es decir, que si las aplicamos como mejora, van a mejorar significativamente la experiencia del usuario. ¿Cómo hacemos esto? Yo les voy a dar nuestro cálculo de cómo nosotros somos una matriz de impacto-factibilidad. El que se lo quiera llevar, perfecto. El que dice, ah, no, pero acá no tenés en consideración esto o esto otro, agréguenlo a su cálculo. Pero necesitan ser cosas que puedan darles una calificación para sacar una media. Acá a esta cosa le tenemos que dar un puntaje. Bien, y eso nos va a dar el nivel de impacto. Nosotros hacemos la cantidad de participantes que detectaron el problema, entonces tenemos, no sé, 10 participantes que hicimos research, cuánto de eso detectaron ese insight en específico. La frustración causada por el problema en una escala de 1 a 7. La dificultad para recuperarse del problema, el usuario pudo, aunque se encontró con un problema, pudo básicamente de una forma alternativa lograr el objetivo o no. Si el problema ocurre en un área de funcionalidad crítica del producto, no es lo mismo un problema en e-commerce que ocurre en el momento de carrito de checkout que el que ocurre en filtrado y búsqueda de producto. Bien, son dos momentos muy distintos en cuanto a la criticidad. Y con eso calculamos el nivel de impacto. Son 4 números separados, les van a dar una media, le van a dar una calificación de impacto. Esto tiene impacto alto, medio, bajo en una calificación numérica. Y luego la factibilidad. Desde Research no medimos factibilidad porque básicamente la factibilidad es, ok, hay un problema con este botón. ¿Eso se puede solucionar o no? El que tiene que definir eso es producto. Bien, entonces ahí lo que hay que hacer es coordinar punto de contacto frecuente con las áreas de producto, áreas de IT que vayan a hacer la implementación, bien, del producto digital, y en ese caso dar en forma conjunta una matriz de factibilidad o un puntaje de factibilidad. Bien, pero el puntaje de impacto lo podrían calcular como media solamente sacándolo del research. Bien, entonces eso es el primer esquema que tenemos, que es para las organizaciones que no tienen áreas de research específicas. Después tenemos un segundo esquema para organizaciones que ya están en otro nivel de madurez, que tienen research especializado, o sea, hay alguien que se encarga de hacer research y solamente de hacer research, ¿bien? Y acá el problema que suelen tener estas organizaciones es que básicamente necesitan más presupuesto, para decirlo de forma clara y sencilla. Bien, y muchas veces el problema para obtener presupuesto es que demostrar internamente el valor de ese research, bien, básicamente obtener un cálculo de ROI se hace muy difícil. Entonces, cuando se tiene que ir a negocio para pedir más presupuesto, para pedir que se habilite la compra de cierta herramienta, etcétera, eso es difícil de conseguir. Es un problema muy común en este tipo o tamaño de equipos. Bien, y entonces tenemos que enfocarnos en las dos cosas que decía recién. Advocacy, bien, que es cómo lograr formar una cultura en la organización que valore ese research, para eso necesitamos demostrar el valor de ese research, y las herramientas que necesitamos para calcular ese impacto. Entonces vamos a ir por los dos caminos. Vamos a decir, ¿cómo obtener buy-in? Bien, un gran problema acá es, ok, yo sé quiénes son mis stakeholders, bien, sé que yo tengo al gerente de producto, sé que tengo al gerente de área y quiero involucrarlos en el proceso de research porque básicamente si no va a ser difícil que comprendan ese proceso y por tanto que lo vayan a financiar.
Entonces, ¿cómo tenemos ese buy-in durante el research? ¿Cómo logramos que los stakeholders acompañen los proyectos? Una forma muy buena de hacerlo es hacerlo durante el research mismo con una técnica que es la de diseño participativo, participatory design. No es la técnica de research más, es una técnica de research y de diseño en simultáneo, y no es la técnica de research más utilizada ni por lejos. De hecho, el 90% de las personas usan solo usability testing moderado, que me parece perfecto porque cumple las necesidades, pero al mismo tiempo deja fuera técnicas que cumplen otros roles, como en este caso el diseño participativo. ¿Qué nos permite hacer el diseño participativo o en qué consiste? Básicamente es un taller, bien, con un grupo de usuarios de 4 a 6 personas, bien, que lo conduce un facilitador. Ahí estoy yo en una foto conduciendo un diseño participativo con el equipo de un cliente, bien, y trabajamos en un esbozo de solución, es decir, se trabaja un sketch, es decir, supongamos que estamos queriendo hacer para el e-commerce un nuevo formato de checkout, bien, y se está trabajando en eso. Entonces queremos hacer un research sobre un formato de checkout. Una forma de hacerlo sería hacer o un focus, o hacer entrevistas en profundidad, o hacer un usability testing moderado de la versión ya existente para entender qué problemas tiene la versión existente y cómo los mejoramos, encontrar ahí oportunidades de mejora de la experiencia. Esos serían formatos más tradicionales de abordarlo. El problema de todos esos formatos, ¿cuál es? En nada de eso participan los stakeholders. Entonces es algo muy externo a ellos. Bien, les vamos a tener que dar resultados y ahí ellos no participaron del proceso de ninguna forma. Entonces, como no participaron del proceso, que tengan ownership de eso es muy difícil. Entonces, eso es lo que nos permite el diseño participativo. Traemos el grupo de usuarios, en este caso supongamos que serían los clientes del e-commerce, de 4 a 6. Hacemos una sesión que la conduce un facilitador. En la sesión, el objetivo de la sesión es estar armando un sketch de muy alto nivel con esos usuarios y es un sketch medio ideal. Bien, es un esbozo de solución al usuario te va a decir, ah, no, acá me gustaría que esté esto, y acá me gustaría que tenga un QR de los medios de pago, y acá me gustaría que esta información no la tenga que completar porque sale automática y la trae de acá. Bien, el usuario va a armar algo que no es que eso es lo que vamos a aplicar, no es que lo estamos tomando al usuario como diseñador, no es que eso lo vamos a agarrar como sketch y lo vamos a pasar un Figma. No, es simplemente para tener básicamente un input creativo por parte de los usuarios de cuál es lo que el usuario esperaría de ese producto o de esa funcionalidad. Bien, y qué es lo que pretendería. Es más pienso como un wishlist de los usuarios, pero pasado a un diseño como para que eso tenga una metodología y no sea solamente una enumeración de features. Se arma un toolkit, bien, esta metodología la he realizado en forma presencial física, digamos, y también conduciendo grupos de forma digital, se puede hacer de ambas, bien, pero siempre tiene que haber un toolkit que básicamente los elementitos que los usuarios van a ir moviendo, acá me gustaría que esté este botón, acá me gustaría que esté este QR, acá tendría que estar este campo, este otro campo y así. Pero lo más importante de todo esto, y es la razón por la cual le digo que esto obtiene buy-in, es que de esas sesiones, además de los 4 a 6 usuarios, participan los stakeholders. Bien, ya sea como observadores de las sesiones con los usuarios, o sea con sesiones separadas de diseño participativo solo de los stakeholders. Bien. Esto nos permite que como participaron de la llegada a ese insight de forma activa, bien, de forma activa, no siendo observadores de una entrevista en profundidad, que aparte nadie quiere observar una entrevista en profundidad. Nadie en el mundo quiere observar un focus group. Por eso nadie ve los videos completos del focus group, que es un tema que vamos a ver después. Entonces, ¿cómo incorporo esos stakeholders al proceso para que tengan buy-in? Diseño participativo. Van a participar de esas sesiones, sean como observadores directos o como sesiones separadas. Eso nos va a permitir que tengan más cercanía en el proceso de este research y por lo tanto es una buena forma de obtener buy-in y mostrar el valor. Hay un problema, yo decía antes, ok, tenemos que calcular el ROI o tenemos que mostrar el retorno de inversión del research para que obviamente podamos obtener más presupuesto. ¿Cuál es el problema con esto? El impacto del research es indirecto. En el research no es una acción que impacta directamente sobre el producto. El research es una acción que impacta indirectamente sobre el producto si es que los resultados del research se toman en consideración por parte del equipo de producto, por parte del equipo de desarrollo, etcétera, del equipo de diseño también, en armar o, digamos, iterar esas funcionalidades, iterar esos aspectos de la experiencia como para hacer mejoras. Bien, si yo hago un research, puedo tener los mejores insights de la historia, pero si esos insights, después los equipos que corresponde que los implementen, no los implementan, el research es como si no hubiese hecho absolutamente nada.
Bien, entonces el impacto es totalmente indirecto. Lamentablemente está mediado por otros equipos que van a implementar y van a llevar esos insights, bien, a una realidad efectiva del producto digital. Entonces, ¿cuál es el tema? Como es indirecto, lo que tenemos que hacer para calcular el ROI del research es algo que yo llamo benchmarking iterativo. Bien, básicamente es hacer un benchmarking con nuestro propio producto digital, con una versión anterior, para medir el impacto de la implementación de los findings, no el impacto del finding en sí, porque no existe el impacto del finding, no hay un impacto real del finding. El impacto es si el finding se implementó por A o por B o con la solución A o B, pero tiene que haber una implementación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una versión A del producto digital y después vamos a tomar una versión B y después una versión C, a medida que vaya iterando, obviamente, se vaya iterando el diseño y el producto en sí, y vamos a medir cómo impactaron la implementación de esos findings específicos. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero hacerlo es bastante viable si seguimos una serie de pasos. Básicamente lo primero es que necesitamos tener métricas UX observacionales. Bien, acá no entra ni NPS, ni Customer Effort Score, ni bien, ningún tipo de Super Q, ningún tipo de métrica de research que sea actitudinal. Bien, es decir, el usuario nos dice qué es lo que opina o qué es lo que siente de el producto digital. Acá necesitamos métricas observacionales y por tanto comportamentales. UX. Básicamente dos. Puede haber otras, pero estas dos las van a necesitar sí o sí. Van a necesitar el time on task y van a necesitar el task success rate. Bien. De cada una de las acciones del producto digital, que vayan a querer medir, obviamente, no de las que no quieran medir porque eso es redundante. Para poder implementar esas métricas observacionales van a necesitar realizar usability testing cuantitativo. Yo soy una persona que no está a favor del usability testing cuantitativo para nada, porque casi nunca se usa bien, salvo en estos casos. Bien. El uso real de hacer encuestas, que eso es actitudinal, o hacer usability testing remoto no moderado cuantitativo contratándose una herramienta, es algo que solo tiene sentido si lo van a aplicar para algo específico, que es un cálculo de ROI. Este es el caso. Bien. Después ejecuten quali como ejecutan siempre, que es lo que les da los insights. Pero para esto van a necesitar quanti. Bien. Y dentro de ese quanti van a necesitar implementar herramientas, porque sin esas herramientas el quanti comportamental no se puede medir. Bien. Maze, Loopback, User Testing que veíamos antes, cualquiera de esas funciona. Son herramientas que le tienen que permitir ejecutar un Usability Testing no moderado, cuantitativo, con un volumen de usuarios significativo, es decir, más de 50 usuarios, por objetivo de research y por segmento de usuario. Bien, en general. Una vez que hicieron esto, van a tener las métricas que son la base fundamental para hacer el cálculo de ROI. Sin estas métricas, que las obtienen de la manera que les acabo de comentar, no pueden hacer cálculo de ROI. Bien. Entonces, una vez que tenga la métrica, van a decir, ok, ¿qué voy a calcular? Bueno, tengo la tasa de registro del servicio por el lifetime value del cliente, es decir, cuánta gente se registra, la tasa de éxito en el registro del servicio. Tengo una acción que registra el servicio, calculo la tasa del success rate, esa es la métrica UX, la multiplico por el lifetime value, cuánto me deja un cliente en promedio, eso me da igual a ganancia, ¿bien? O revenue en todo caso. Envío de formulario de generación de lead por el lifetime value del cliente me da también ganancia. Bien, revenue. Llamadas, eso es por, básicamente, ingresa más plata, ingresa más dinero. Ahora, también puede ser que ingrese menos dinero y así calculo el ROI, el retorno de inversión. Ok, llamadas de atención al cliente reducidas. Es decir, yo implementé una versión A de una plataforma de autogestión y después implementé una versión B a partir de los findings. Bien, la versión A que implementé había, se generaban, no sé, 400 llamadas de atención al cliente por día, producto de problemas de autogestión. Es decir, no se podían resolver a partir de autogestión, entonces había 400 personas al día que llamaban, bien, al contact center de la empresa. Y ahora implementado la versión B y eso se bajó a 300. O sea, tengo 100 menos por día. Eso lo multiplico por mes, tengo 3.000. Eso lo multiplico por el ahorro de costos, es decir, el costo por llamada. Tengo 3.000 llamadas menos por mes, cada llamada me sale $10, tengo $3.000 de ahorro de costo por mes. Me salió X cantidad de plata implementarlo esto, dividido
el ahorro de por mes ponderado en un año, supongamos, y ahí ya tenemos básicamente el ROI. Entonces, vimos equipos donde solo hay un researcher o solo hay personas que hacen research de forma secundaria, people who do research. Vimos un segundo esquema donde ya hay un equipo de research, pero el equipo de research recién está arrancando, pero ya tienen funciones específicas de research. No son los mismos que los diseñadores, no son los mismos que los desarrolladores, no son los mismos que el equipo de producto. Y en el tercer esquema ya tenemos organizaciones, generalmente son organizaciones grandes o organizaciones con una gran madurez en lo que es producto digital, donde ya he implementado un programa de Research Ops. Y cuando nos llaman a estas organizaciones, lo que más nos comentan es, tenemos dos problemas. Bien, uno es, no podemos escalar el programa. Bien, queremos escalar el volumen de research y nos estamos encontrando roadblocks muy particulares que ahora vamos a ver para poder escalar el volumen de research. Ese es un problema muy común. Y el otro muy común es, necesito manejar un volumen de research muy grande, porque como tengo un equipo más amplio, estoy generando bastante research de forma constante, pero manejarlo es muy difícil. Con manejarlo me refiero a que tenga impacto. Entonces acá hay dos cosas en las cuales nos vamos a enfocar. Governance y competency. Recordemos, competency era básicamente capacitación del equipo, bien, para poder lograr esa escalabilidad. Y governance es cómo vamos a gestionar volúmenes grandes de research en este caso. Y acá entra el tema de gestión documental. Van a ver que no hablé de gestión documental hasta este momento, porque realmente creo que para las dos etapas anteriores hay gente que arranca, hace un usability testing por mes o dos y dice, ah, no, necesitamos una herramienta para gestión documental. No, no, no. Necesitas un Google Drive o necesitas un repositorio de archivos cualquiera que lo puedas compartir con gente y listo. Pero no es una herramienta de gestión documental de research. No la necesitas. Ahora, cuando estás en este nivel, necesitas una herramienta de gestión documental. Por ejemplo, no sé, Dovetail es la más conocida del mercado, obviamente, pero son herramientas de gestión documental específicas para research, no es un repositorio de archivos. Repositorio de archivos necesitan todos. Solo este nivel necesita realmente una herramienta de gestión documental, bien, especializada. ¿Por qué? Porque hay que considerar varias cosas que la mayoría de las otras herramientas no tienen y una herramienta de gestión documental de research sí tiene. Primero que tiene que ser cross-team. Bien, necesito que todos los equipos participen de esa documentación. Segundo, tiene que tener buena findability. Tengo que poder aplicar filtros específicos, tags, para poder categorizar. Bien, entonces voy a hacer un filtro por tipo de research. Entonces, si alguien quiere ver un focus group, filtra por focus group y ve solo focus group. Si alguien quiere ver usability testing moderado, filtra por usability testing moderado y ve solo eso. Y también tengo que poner categorías, tags, que generalmente son los tags, suelen estar asociados a la feature. Entonces, yo quiero ver solamente focus groups que refieran a la feature de carrito. Solo quiero ver focus groups que refieran a la feature de checkout. O quiero ver solo focus groups que refieran a la feature de onboarding. Eso tiene que estar bien tagueado. Nos permite ejecutar filtros. Y tiene que ser buscable. Y además, y esto es lo más importante, donde suelen fallar las herramientas de gestión documental si no están pensadas específicamente para research, es que tiene que ser consumible. Esto significa que tiene que estar en formato bite size, por lo que comentaba antes. Nadie se va a comer un focus entero de 1 hora y media, 1 hora o 2 horas. Nadie. Ninguna persona de otro equipo, ningún desarrollador, ningún diseñador. Bien, ya estamos hablando de organizaciones que tienen equipos solo de research por fuera de los equipos de diseño, de los equipos de desarrollo de producto, de los equipos, etcétera. Entonces necesitamos que esos equipos consuman la información. Bien, porque no hacemos research para que el research exista, hacemos research para que se difunda en la organización e informe las decisiones de los restos de los equipos. Entonces, ¿cómo hacemos que eso ocurra? La información tiene que estar extremadamente segmentada, generalmente en video, generalmente esto requiere inteligencia artificial. Bien, porque nos permite detectar los snippets clave, hacer micro videos de esos snippets y que si uno quiere consumir, por eso tiene que ser categorizable la información, de vuelta, insights específicos sobre checkout, pero además sobre medios de pago en checkout. Lo tiene que poder filtrar y además consumir un video que no sea de más de 1 o 2 minutos donde está el insight particular, el momento donde el usuario dice lo importante y donde está el core del finding. Bien, si no, vamos a tener pretensiones de que la gente vea cosas que no va a ver y vamos a mandar cosas que nadie va a consumir. O son unas informes de 25 slides que nadie jamás leyó. Por último, este tipo de organizaciones
siempre trabajan, o hoy en día en un 99,9% de los casos, trabajan en un formato Agile para el desarrollo de los productos. ¿Qué pasa? El equipo, y esto pasa todo el tiempo, el equipo de producto quiere que todos se adapten a su formato de trabajo. Entonces, si nosotros trabajamos en Agile para el desarrollo de este producto digital, listo. Entonces, el equipo de research tiene que trabajar también en formato Agile para que esté en simultáneo, ya sea con un formato de dual track o lo que sea, para que esté corriendo en simultáneo con los sprints. Bien. Esto está bien, pero lo que no hay que caer es una trampa muy común de esto, es que los equipos de Agile se manejan con un formato de minimal documentation, ¿bien? Y los equipos de Research tienen que manejar con un formato de maximal documentation. Es decir, la mayor cantidad de información tiene que quedar documentada, porque eso compete a la estandarización y capacidad de ser replicada del research. Bien, entonces un equipo de research tiene que documentar todo, no se guíen por los formatos de documentación que van a traer, por eso tengan su propia herramienta de gestión documental, no usen la herramienta de gestión documental de esos otros equipos, porque tienen orientaciones muy distintas en cuanto al manejo de la información. Llegamos a la última parte, que es capacitar. Bien, yo dije acá que íbamos a ver governance, bien, cómo gestionamos la información. Básicamente hay que conseguir una herramienta de gestión documental específica de research con los criterios que les comenté, pero también les comenté que hay que capacitar a los nuevos researchers que entran al equipo. Estos son equipos de researchers de 10, 15, 20, 8, 30, 40 researchers, divididos en diferentes áreas de producto y demás, donde hay tantos researchers que va a haber más rotación. Y si hay más rotación, hay researchers que acaban de entrar a la organización. Y si hay researchers que acaban de entrar a la organización, es difícil que los podamos poner al día tan rápido como para que no impacten en el resultado y no impacten en, por ejemplo, te entra uno mid-sprint, no te impacten en los resultados de research para ese y objetivos de research para ese sprint en específico. Entonces, ¿cómo hacemos para capacitar rápido a las nuevas personas que ingresan a los equipos, estos equipos que son más grandes? Bueno, acá hay varias cosas que tenemos que hacer. Primero, tener un programa de train the trainer. Bien, todo researcher que está dentro del equipo tiene que estar entrenando en todo momento a otro researcher. Siempre. Bien, esto te lleva a temas de capacitación constante, lo cual hace que el know-how del equipo de research vaya creciendo, pero aparte vaya creciendo de forma horizontal a través de todo el equipo. Si vos cuando te entra alguien lo tiene que capacitar a otra persona, pero esa persona de la sube la tiene que capacitar a otra persona porque no conoce todo el proceso, estamos en problemas. Entonces tenés que tener un esquema de train the trainer. Segundo, tenés que tener OKRs internos del propio equipo. Bien, muchas veces los equipos de research, como están en células de trabajo de Agile o están en células de producto, se guían por los OKRs del equipo de producto. Eso está muy, muy mal. Bien, el equipo de research tiene que tener OKRs propios y separados. Bien, eso va a permitir que cuando ingresa alguien nuevo, tiene objetivos específicos referidos a research, más allá de los objetivos generales referidos al producto, que tienen que existir, obviamente que no tienen que existir, pero tienen que existir objetivos específicos de research. Y por último, y lo más importante, en research se capacita haciendo. Bien, nosotros tenemos un equipo grande de researchers, obviamente consultoría implica que uno trabaja con un montón de consultores en research distintos, la mayoría de consultores senior, tienen diferentes skills y generalmente si te entra alguien nuevo, research tiene mucho de metodología de trabajo y cada empresa tiene su metodología de trabajo. Bien, aunque sea una persona con un montón de skills y de experiencia particular en research, no conoce particularmente cómo ejecuta el research en esa empresa. Bien, puede saber de técnica research, puede saber de procesamiento, puede saber de estadística para analizar research cuantitativo, puede saber de facilitación, pero no siquiera sabe cómo se hace en la metodología particular de esa empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar haciendo. Esa persona entra a un proyecto, si tiene los skills base necesarios para ser un researcher, va a entrar al proyecto con ese know-how, pero no va a entrar al proyecto con el know-how específico de cómo ejecutarlo en esa organización. Para eso sirven los Research AI Assistants. Bien, un Research AI Assistant es básicamente un acompañante mientras el researcher ejecuta el research, supongo que tiene que correr una serie de usability testing moderados. Bien, mientras ese researcher lo está haciendo, hay un AI assistant que lo que hace es decirle, ok, dame todo este input y yo te digo cómo esta organización se procesa. Yo te digo cómo esta organización se tiene que armar por ejemplo, un screener, cómo se tiene que armar una guía de testeo, cómo se tiene que cargar una guía de procesamiento, cómo se arma un informe. A esta altura ya estamos en informes, obviamente, estamos en este tamaño de organización.
cómo hacer una guía estadística de procesamiento de datos. Todo eso se lo va a ir diciendo el AI Assistant mientras esa persona ejecuta el research. Estos son AI Assistant particulares de research para que eso ya tenga un formato en el formato de esa organización y salga con ese mismo formato. No podemos acá usar ChatGPT, porque ChatGPT te va a volver un genérico, no te va a devolver cómo se hace el screener en mi organización específica, cómo se hace el screener en mi banco, cómo se hace el screener en mi empresa de salud, cómo se hace el screener en mi empresa de seguros. Te va a volver cómo se hace un screener genérico. Bien. Entonces necesita que el input lo dé el researcher y el output para guiarlo en ese output lo dé el Research AI Assistant. Esto ya estamos hablando de estos niveles de organización. Bien. Ahí recorrimos los tres, bien, momentos para mí un equipo de research. Muchas veces son momentos porque los equipos van evolucionando y van pasando por estas etapas. Y cómo podemos ir optimizando cada uno de esos momentos para que el research no sea solamente, hicimos el research, sino, hicimos el research y obtuvimos buenos resultados, hicimos el research y está estandarizado, hicimos el research y es replicable, hicimos el research y lo consume el equipo de producto, el equipo de IT, el equipo de desarrollo y a partir de eso se toman decisiones. Bien. Quiero abrir, voy a dejar esto en pantalla. Vi que había algunos comentarios. A ver. Sí es. Tenemos una pregunta de Leonel. Por ahí la formuló Luciano. Si quieres te la comparto, te la leo. Pues, mire, Sí, sí, dice, estoy aquí con los. Ahí Axel voy leyendo, ahí se comentaba de no tercerizar la investigación. Bien, perfecto. Bueno, comentando el tema de pre-brief. Sí, el screener, como bien comenta Manuel, no es un pre-brief. Bien, es un filtro de se le pone enfrente de los usuarios de los participantes de la investigación para ver si van a participar o no. Bien, no es la guía de reclutamiento. Bien, una cosa es la guía de reclutamiento que define cuáles son los estándares de reclutamiento, es decir, yo voy a necesitar un usuario que cumpla con este y esta otra característica, que sea usuario de esta plataforma en específico, con este tipo de comportamiento entre la plataforma, que sea comprador frecuente, etcétera, etcétera. Eso es una guía de reclutamiento. Un screener es lo que nos permite justamente corroborar que esa persona cumple con esos criterios. ¿Por qué? Porque la gente miente mucho en research. ¿Por qué? Porque hay incentivo. Hay muchísimos, lo que llamamos participantes profesionales. Viene a decir personas que participan de research para que les paguen el incentivo, básicamente, por decirlo de una forma. Bien. Hay varias acá. Ok, acá veo una de Leonel. Dice, Luciano, ¿qué estrategia recomendás para comenzar a consolidar el research en una empresa de producto no digital, pero que están apuntando a un proceso de transformación digital? Me encanta esta pregunta. Es decir, ¿cómo encarar esas charlas, espacios, acciones para que el área se consolide? Buenísimo. Entonces, si no estás en producto digital y querés encarar research, pero estás apuntando a una transformación digital, vos lo que estás apuntando es a intentar mostrar el valor de esa transformación digital, ¿bien? Porque vas a tener stakeholders que no son stakeholders nativos de un ambiente digital y por lo tanto muy probablemente tengan menor conocimiento y menor interés en este tipo de iniciativas. Entonces, en cuanto a charlas o espacios, lo primero que haría sería realizar un buen research de discovery que te permita, de una forma u otra, dar una perspectiva y acercar los puntos de negocio a los puntos de transformación digital. Bien, entonces vos tenés un producto que no es un producto necesariamente digital, como dice acá Leonel, pero querés ir hacia esa transición. Bueno, lo primero que tenés que probar es que realmente esa transición es necesaria. Bien, si ya hay una decisión organizacional de ir hacia esa transición, buenísimo. Si no la hay, tenés que hacer una iniciativa de Digital Transformation. ¿Qué tenés que detectar? Básicamente tenés que detectar las OABs principales, las oportunidades de agregar valor, que te van a permitir transicionar de un formato de producto no digital a un formato de producto digital. Bien, si yo tengo, ok, acá hay una oportunidad de, no sé, nosotros hacemos todo lo que es onboarding de nuestros clientes en esta empresa que comenta, supongamos, Leonel, lo hacemos de forma, no sé, a través telefónica o a través de un email, etcétera. Pero tenemos una oportunidad de ir a una plataforma de autogestión, es decir, armar una plataforma propia de autogestión para ya esto digitalizarlo. Eso es algo pretendido por los usuarios, valorado por los usuarios y qué impacto de negocio tiene. Esas tres preguntas las tenés que responder sí o sí. Bien, entonces arrancaría por un research que te permita tener esas conversaciones. Porque si vas a mandarte a tener esas conversaciones sin tener nada que respalde eso, puede ser un problema. Entonces, yo recomendaría arrancar por ahí.
Veía que también alguien respondía acá, Javier. Quería preguntar, especificando un poco más la pregunta, aplicándole una startup, donde uno es prácticamente el único UX. Bueno, sí, es un clásico absoluto. Ahí va a mi primer tipo de organización, que suelen ser startups, donde hay una persona que es la que hace UX Research y hace también diseño UX, digamos, es lo que nosotros llamamos una People Who Research. Una persona que hace el research, pero hace también otras cosas. Bien. Entonces, acá es poner el foco en los dos puntos que decía. Reclutamiento, que va a ser un desafío importante. Intenten ir construyendo esa base a través de reclutamiento constante, un reclutamiento always on. Hablen con, si estás en una startup, obviamente tienen un equipo de desarrollo, hablen con ese equipo de desarrollo para ver cómo lo pueden implementar. Bien, y hagan una iniciativa en ese sentido. Y en segunda instancia vean cómo pueden procesar los resultados rápido, porque nadie los va a esperar, nadie les va a esperar un informe, y cuando sacaban el informe ya llegaron tarde. Entonces esos son los dos focos, que ahí les dije algunas cositas que pueden hacer para cada uno. Bien, muy micro reporting. Bien, es tipo estos puntos, pum, 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 en un email, un newsletter, si tienen un espacio de trabajo común, sea un Slack, etcétera, lo pueden hacer a través de ese canal, si no lo quieren hacer a través de emailing, pero tienen que armar un espacio particular donde cada vez que hacen research, si lo hacen semanal o lo hacen mensual o lo que fuese, y pueden hacerlo, esos resultados salgan rápido. Bien, no los sobreprocesen, porque no tiene sentido. Nadie va a ver esos informes y hay gente que se mata haciendo informes que nadie lee. Para mí eso es algo que en este nivel de organización sí pasa a ser un problema, en este tamaño de organización. Bien. Creo que de las preguntas que había en el chat no veo ninguna más. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, ya sea obviamente abrir el micrófono y consultar o quieren poner otra pregunta en el chat, obviamente acá estamos. Agradecerle a todos por el tiempo. Bien. Sé que voy a dejar de compartir acá, si los veo ustedes. Sé que el sábado es un día complicado, pero bueno, muchas gracias a todos por el tiempo, por la atención. Tenemos la mano Y, levantada. Ángel, qué pena. Adelante, si deseas, abre el micrófono. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la exposición, da muy buena visión. No, una consulta, hablaste sobre el escalar, el tema de los problemas del escalar. Ahí piden mucho tema de investigación, ¿no? Y en menor tiempo. Ahí digamos, en el día a día que tú tienes experiencia, ¿no? ¿Qué podrías recomendar para tratar de controlar? Porque a veces las investigaciones, pues, no es que se hagan en un día, ¿no? Entonces, demora su tiempo, pero también no hay que hacerlas tan extensas. ¿Qué recomendarías? Mm, Gracias primero que nada por la pregunta, Ángel. Te voy a hacer un poco una repregunta para entender y orientarlo mejor. ¿Te refieres a en cuanto a cómo reducir el tiempo de ejecución del research, cómo reducir el tiempo de alguna etapa particular o cómo hacer más research? Eso es lo que no me termina de quedar claro. Tenía dos, que es cómo reducir el tiempo de research y cómo la última que dijiste es que era hacerlo más escalable, ¿no? Ok. En cuanto a hacerlo más escalable, como decía, los mayores roadblocks para hacerlo escalable, el research es el conocimiento del equipo cuando estás en cierto nivel de organización. Bien, porque ¿qué pasa? Vos estás queriendo hacer, por ejemplo, un focus o una entrevista, un usability testing, un tree testing, un car sorting, lo que sea. Vos necesitas que el equipo esté formado específicamente en cómo ejecutar ese research, que esté formado específicamente en la metodología particular de la organización de cómo se ejecuta ese research, porque si no vas a tardar tiempo capacitando on the job. Que está perfecto, y ahí tenés varias formas de hacerlo. Si vas a mantener una capacitación on the job, tiene que ser a través de algo autogestivo. Por eso comentaba el Research AI Assistant. Un Research AI Assistant es básicamente una AI que te específica para apuntar al research, donde vos pones un input. Ok, por ejemplo, esa persona no sabe cómo hacer un screener específico para lo que se requiere. Entonces, se va a poner un input, te hace una serie de preguntas, uno las contesta y te deriva un screener particular siguiendo todos los lineamientos de estandarización de esa organización. Es decir, los grandes problemas de escalabilidad suelen ser de los equipos que no. Cada researcher tiene que salir a investigar cómo arma cada cosa. Uy, tengo que hacer una guía de reclutamiento. Pará, me tengo que poner a ver cómo se hace la guía de reclutamiento. O cómo armo una guía de reclutamiento. Ah, no, pará, tengo que. Y entonces, para cada cosa el researcher tiene que averiguar. Eso es una pésima forma de hacerlo porque es, primero, no estandarizado, porque cada researcher va a averiguar cosas distintas, que pasan en equipos hasta grandes, o sea, equipos de volúmenes de research. Digo, tenés 10 researchers, no puede ser que esto esté pasando. Y también, además de no hacerlo estandarizado, lo hace muy poco escalable, porque para escalar vos necesitas estandarización. Cualquier
cosa que se haga en volumen necesita que haya una serie de procesos para realizarlo bastante claros y que siempre se repiten de la misma forma. Eso te da estándar, pero también te da escala. Bien. Entonces, en ese sentido, lo que haría ahí Ángel es tener un proceso claro, delineado para todos los researchers, para todos los tipos de research y para todas las documentaciones necesarias para cada tipo de research. Bien, eso lo puedes hacer previo, como una toma de decisión, y se les da a los researchers un repositorio donde está toda esa documentación, que es la forma más tradicional, pero también menos eficiente, o se puede hacer a través de algo como un Research AI Assistant, donde la persona lo necesita y cuando lo necesita lo consigue. Bien, no tiene que ir a buscar, etcétera, y aparte es más específico por proyecto, por necesidad y objetivo de research. Bien. Espero que eso haya respondido un poco de ese lado de la Sí, pregunta. gracias, Luciano. Faltaba la de cómo reducirlo. ¿Cómo reducir con El los tiempo tiempos? de research, sí. Bien, lo primero que decía siempre es importante reclutamiento. Reclutamiento suele ser, vos decís, necesita hacer un focus y hay equipos que ya están bastante estandarizados en cuanto a cómo ejecutarlo, cómo se procesa, cómo se difunden los resultados, etcétera, pero siguen fallando en el reclutamiento. Yo diría que el reclutamiento sigue siendo la cuestión que más bloquea, uno de los desafíos más importantes y una de las cuestiones que más bloquea a la ejecución del research. Más bloquea en cuanto a tiempo, demora que arranque. Bien. Entonces, tener muy claro el proceso de reclutamiento, pero además tener un reclutamiento always on, si van a hacer un volumen de research interesante, no se hacen un research cada 6 meses, ahí no es necesario, pero si hacen un volumen de research interesante, necesitan un formato de reclutamiento always on. Bien, necesitan constantemente tener una base de reclutamiento de personas que son usuarias del producto, son usuarias del servicio, de lo que sea que van a testear y que la tienen constantemente siendo renovada esa base. Y con el screener ya aplicado, porque si no tenés que distribuir el screener para filtrarlos en ese momento, vos querés tener las características de sus usuarios en ese momento, ya las querés tener dentro de la base. Eso te va a ahorrar tiempos, te va a ahorrar muchos tiempos. Porque después, si ya tenés estandarizado lo otro, tenés estandarizado el procesamiento, tenés estandarizada la ejecución del research en sí, tenés estandarizado el output, es realmente muy rápido hacer research, muy rápido. O sea, uno puede ejecutar un grupo y tener los resultados de ese grupo, procesos y todo, desde punto cero hasta el final en 2 días. Fácilmente, y no es nada difícil de hacer, ¿eh? Si se tiene todos estos procesos hechos. Esos son los tiempos a los cuales deberían apelar. Si hacen, por ejemplo, usability testing, son los tiempos que nosotros manejamos, son los tiempos que deberían apelar para eso, si hacen testing moderado, etcétera. ¿Bien? Hay cosas que sí requieren más tiempo, por ejemplo, campo, y quieres hacer estudios etnográficos. Bueno, estamos hablando de otra cosa, pero la verdad la cantidad de gente que aplica estudios etnográficos en la TAM es muy baja, así que ni voy a hablar de ese tema, pues ya nos metemos en otro mundo. Ahí preguntan, Karen pregunta, ¿qué herramientas recomendás para dar seguimiento de proyectos de UX Research y otras tareas del equipo que no sea sana? Ok. Acá va a ser una limitante. Probablemente el equipo de producto, bien, el área de producto, o el área de desarrollo, etcétera, ya están usando una herramienta de gestión de proyectos. Están utilizando muy probablemente Jira o Asana o cualquier otra herramienta de gestión de proyectos. Hay 2000 hoy en día. Em, yo diría que usen esas mismas, pero tengan mucho cuidado con el research debt y con la deuda de research. Porque si están en un esquema agile, va a quedar research generalmente sin hacer. Bien, van a quedar cosas sin validar y van a quedar en el backend de una cola de deuda, donde hay deuda de diseño, de deuda de desarrollo y de deuda de research. Que primero deberían tener eso medido, porque hay equipos que ni siquiera tienen medida la deuda de research. Si no tienen medida la deuda de research, arranquen por ahí. O sea, ustedes tienen una serie de tareas de research por sprint que tendrían que ejecutar. Estoy asumiendo que trabajamos en formato Agile y por eso me está preguntando Karen dentro de un formato de gestión de proyecto, ¿no? Si trabajan en Waterfall igual también lo deberían tener, pero es otro el formato. Si trabajan en Agile, deberían tener registrado dentro de los sprints las tareas de research y deberían tener la deuda de research producto de esos sprints si es que hay deuda de research. Bien, eso es lo primero. Si no lo tienen, háganlo porque es necesario tener deuda específica de research y que no esté en el mismo listado de deuda de diseño o deuda de desarrollo. Bien, entonces, eso primero es separarlo. Segundo, me preguntas qué herramienta recomendás. Como te digo, no hay ningún problema en usar Asana para el research. O en usar Jira o en usar cualquier herramienta de gestión de proyectos. Finalmente, la ejecución de un research es una gestión de un proyecto. Bien, no les recomendaría que busquen una herramienta específica, porque aparte tampoco es que hay herramientas específicas para proyectos de research de gestión del proyecto. Hay herramientas de documentación específicas, hay herramientas de ejecución del testeo específicas, como puede ser Maze, Loopback, etcétera, etcétera. Pero no hay tantas herramientas específicas para seguimiento de proyecto de research, porque básicamente es lo mismo que un seguimiento de cualquier proyecto. Pero lo que tienen que hacer es tenerlo separado como un track.
Bien, y ahí si pueden ir a un formato de dual track, donde van en simultáneo a correr el sprint y a correr el research sobre ese sprint, es lo más recomendable y les va a facilitar poder tener clara la documentación sobre el research en específico, corriendo en paralelo a la documentación del desarrollo, la documentación de la gestión del producto, etc. Si recomiendo Notion, me pregunta Ángel. Sí, yo recomiendo casi todas las herramientas, salvo algunas que son un poco nefastas, pero casi todas las herramientas reconocidas en el mercado son recomendables. El tema es cómo se usa la herramienta. Bien, he visto equipos con, no sé, 5 a 10 researchers usando Notion para repositorio de documentación. Eso no, eso no. Bien. Ahí ya necesitas un repositorio específico. Todo depende del tamaño. Ahora, si estás en una situación como la que me comentaban antes, de en una startup, tienes es un sola persona que hace UX y es la persona que también hace research cuando se necesita, sí, usa Notion. Si es fácil de usar, se las vas a poder, es fácil de distribuir entre el equipo de desarrollo y de producto. Usáis lo que ya se usa generalmente, salvo cuando tenga cierto volumen de tamaño de research, por lo cual vas a ejecutar tanto research que es necesario tener un repositorio separado, que es necesario tener documentación totalmente separada, etcétera. Y ahí recomiendo herramientas más específicas pensadas en research, como por ejemplo Dovetail, que es una herramienta de gestión documental, pero tiene mucho foco y surge como una herramienta de gestión documental para temas de research. Bien, entonces un repositorio, pero ya con sus particularidades y contempla todo lo que comentaba antes que se necesita en un repositorio de research. Bien. ¿Alguna Mm. otra pregunta? ¿Alguien más? ¿O que tenga alguna consulta que me quieran hacer? Más que quiera abrir el micrófono. El problema son 13 Lu- y 11, pero no hay ningún problema. Yo tengo un tiempo hasta que me empiece a dar hambre y tenga que ir a almorzar. Luciano, te hago la última. ¿Cómo recomendás llevar el valor del research cuando, por ejemplo, hay equipos en los cuales data o producto no tienen tan claro definido o medido esas métricas clave como, por ejemplo, conversión, tasa de abandono, tiempo de ejecución de una tarea, ¿no? ¿Cómo puede research insertarse ante esos huecos? Gracias. Buenísima la pregunta, Leonel. Es algo muy común. Te voy a dar dos respuestas, que según cuánto pool tiene research en la organización y cuánto puedes hacer que la cosa se modifique. Voy a dar primero el camino ideal, es decir, el camino de lo que yo creo que se debería hacer, pero no, eso choca muchas veces con la realidad y después voy a dar un camino alternativo. Bien. El camino ideal es, seteas un programa de UX Metrics, presentás cuáles son las métricas que se deberían obtener, que como estoy diciendo no las tiene el equipo de producto, pues no las mide. Perfecto, entonces te das una serie de métricas, decís, ya armás todo el esquema de cómo sería el ROI, porque ahí se los presentás diciéndoles, miren, muchachos, si medimos esto, esto y esto, vamos a poder calcular al final del día esto, que es el retorno de un cambio en una feature, el retorno de un cambio en una reversión del producto, en un 2.0 que estamos sacando, etcétera, y eso nos beneficia a todos porque nos permite mostrar el valor en general hacia el resto de la organización de todo lo que se está haciendo en producto a nivel general, porque lo permite, y obviamente te beneficia a vos porque lo puedes mostrar de lado de research también. Ese sería el camino ideal. El problema es que no siempre el camino ideal es un camino viable, por ahí no es prioridad esto en el equipo, no lo van a ejecutar, etcétera. El otro camino que puedes tomar es ver qué data tenés disponible. Siempre hay data disponible, no siempre hay data disponible de UX, pero yo hacía un ejemplo, un cálculo de ROI. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, plataformas de gestión de contact center, ¿no? Entonces, una empresa de Argentina de telecomunicación, básicamente proveedor de internet en realidad, y telecomunicación también, tiene su propio contact center con su herramienta de gestión de contact center y lo están cambiando y hicieron research para cambiarlo y que medir el impacto de ese research. Van a hacer una nueva versión. Es básicamente el software que usan los agentes de contact center cuando reciben un caso, atienden el teléfono o atienden por un chat o atienden por el canal que sea que les llegue el caso, lo gestionan a través de esa plataforma. Tiene una plataforma propia. Entonces, ok, hay que modificar esa plataforma. Perfecto. Se hace porque viene muy mal, demora mucho, tiene mucho. Listo, se hace una reversión. El tema es cómo medimos esto. Bueno, no necesitas casi métrica de UX ahí, por ejemplo. Necesitas saber cuántos casos se resolvían, es decir, cuánto trabajo adicional generaba el problema de que la plataforma en la versión anterior no funcionase como debería funcionar. ¿Y ahí qué medimos? Bueno, cuántas horas, en el sentido mensual, le lleva, o en promedio, cuántas horas o minutos o lo que sea, le lleva a un agente
resolver ese caso en la versión actual de la plataforma y en la nueva versión. Entonces dijimos, ok, se trabajó mucho en optimizar los casos más comunes, que eran casos, no sé, de cambio de domicilio del servicio. Listo. En la versión anterior, para hacer eso, un agente tardaba 15 minutos en gestionar el caso. Y ahora en la nueva versión, tarda 5 minutos en gestionar el caso. Con eso, y teniendo el sueldo de la gente, que son cosas que las puedes pedir incluso a recursos humanos, ya tenés el ROI. Porque calculo cuánto tiempo se ahorró, menos tiempo, más tiempo ahorrado por la gente, más dinero, o sea, ahorro en costos, calculo el costo. Listo. No necesitaste implementar ningún tipo de métrica UX. Necesitas ir adentro de la organización y decir qué data tengo. Por ahí no va a ser la data ideal, pero puedes siempre indirectamente mostrar el ROI. Bien, repito, no es lo que idealmente deberíamos hacer. Bien, a mí me encantaría en ese caso haber aplicado, ok, midamos el time, instalemos Maze y midamos el time on task o sea, el tiempo que tarda en promedio en gestionar esto en la plataforma en sí. Es una métrica mucho más certera para esto que la que estoy midiendo, sí, pero me llevaría a tener que hacer toda una implementación de una métrica UX, no la querían hacer. Bueno, vamos a una métrica secundaria. Bien. Clarísimo, Siempre Luciano, en mil las dos gracias. versiones. O sea, las cosas nosotros las hacemos para ganar más dinero, que puede ser mejorar la conversión, mejorar la cantidad de usuarios que se quedan en el sistema, mejorar reducir el churn, reducir, etcétera. Y también puede ser para ahorrar costos. Las dos cosas es signo billete, que es lo que necesitas para signo peso, dólar, sol, real o moneda en la cual ustedes se manejen, peso mexicano, lo que fuese, es lo que necesitas para calcular el ROI. Lo que sea que te acerque a ese cálculo dinerario te puede servir. No necesariamente tiene que ser lo que yo estaba diciendo antes, ese es el camino ideal. No sé si ahí comentaban libros que recomiendo. Ese es ahí me compromete Ángel porque, a ver, ¿qué le recomiendo? ¿No? Le voy a recomendar algunos libros, algunas temáticas particulares. Ah, por el cálculo del ROI. Para ver, ¿qué le recomendaría? Por el cálculo del ROI. Ok. El cálculo del ROI, a ver, yo lo aprendí, el cálculo del ROI, obviamente aprendí, o sea, uno tiene que saber de básicamente cálculo estadístico para hacer un cálculo de ROI. Eso, el cálculo de ROI no es sobre UX ni sobre research, es para cualquier cosa. Entonces, eh, no les podría recomendar un libro específico de cálculo de ROI. Si quieren un libro específico para calcular retorno en UX, eh, bueno, ahí dice Axel que lo sacó por ChatGPT, perfecto. Tengan cuidado, pero lo importante acá es la ejecución igual, porque de vuelta el cálculo ROI está muy limitado por la data que ustedes tienen disponible. Bien, entonces necesitan tener los datos, bien, ya sea que quieran hacer un cálculo de ROI directo o indirecto, necesitan tener los datos dinerarios correspondientes. Por ejemplo, ahí Axel dice, ok, ganancia neta menos inversión inicial, dividido la inversión inicial por 100. Es el cálculo base de ROI. El tema es que cómo calcular la ganancia, ¿bien? O el ahorro de costo. Vos necesitas un dato proxy. O sea, necesitas un dato predictivo de esa ganancia neta. Por esa es la razón por la cual es tan común originalmente el NPS, pues supone que le mide lealtad y recomendación, y la lealtad y recomendación son drivers de la ganancia, ¿bien? Del aumento del revenue. Bien, pero para estimar ROI, lo primero que tienen que entender es de dónde van a sacar el dato de ganancia. Bien, ya sea por ahorro de costos o por aumento de ingresos. Después es en el cálculo base, que es el cálculo que comentaba recién Axel. Pero lo importante acá es de dónde sacar la data, pues si no tienen la data no pueden hacer ningún cálculo. Si estimo ROI, no sé a qué se refiere Axel, pero si hacemos estimación de ROI en los proyectos, siempre que se puede, obviamente. Pero de vuelta, esto yo lo puse, lo de estimar ROI, para una segunda instancia. Si ustedes están en una startup, no se pongan a estimar ROI, por favor, se los pido. Porque estimar ROI requiere métricas generalmente cuantitativas que no van a tener, que son difíciles de conseguir y que lleva tiempo y no tiene sentido. Enfóquense en todo el research quali primero. Bien. Ser quanti tiene sentido cuando ya hay cierto nivel de madurez y necesitamos la data para algo, no medir por medir. Y en este caso para calcular el ROI. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
Muchas gracias a todos por las preguntas, por conectarse y por el tiempo, obviamente, en un sábado. Y quedamos en contacto. El que suelo postear bastante contenido en LinkedIn sobre temas de research. Si a alguno le interesa aprender más de temas de research, le interesa temática, podemos quedar en contacto a través de LinkedIn, obviamente, y ahí seguimos la charla. Pero muchas gracias a todos y especialmente, obviamente, gracias a Manuel por la invitación. Muchas gracias, Luciano, por compartirnos el espacio. Estaré publicando durante la semana algunas memorias de lo que fue esta experiencia y para el lunes ya pueden disfrutar de la grabación, por si quieren revivir este espacio. Así que, bueno, Luciano, que tengan un feliz fin de semana para todos y un abrazo. Muchas gracias. Fin de semana para todos, que descansen. Chao, chao. Chao.